Si la espiritualidad tiene una base genética, significa que tuvo algún propósito evolutivo. Dean Hammer. El manual de instrucciones con el que se ensambla nuestra biología está escrito en el ADN. Pero, ¿es posible que los genes, además de regular el desarrollo de nuestro cuerpo, también influyan en nuestra personalidad? En este capítulo de Redes, Punset indaga sobre esta cuestión con Dean Hammer, genetista de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y divulgador científico. Hammer ha recopilado numerosas evidencias que sugieren que la felicidad, la espiritualidad, la orientación sexual y otras características de la personalidad tendrían un componente genético. Desde los albores de nuestra especie, la espiritualidad nos ha ayudado a ver la vida con optimismo y a ser más felices a pesar de las adversidades. Que la pareja te deje, que tu empresa haga suspensión de pagos o que se te muera el perro son cosas que crean infelicidad y que son ajenas a nuestra genética. Pero el saber encajar estos chascos sí que puede estar relacionado con nuestro ADN. A lo largo de la evolución de la humanidad, creer en deidades, en fuerzas sobrenaturales o en otras vidas nos puede haber ayudado a seguir adelante, a luchar contra los elementos y a procrear, pese a nuestro inevitable destino, la muerte. Dean Hammer sostiene que la espiritualidad tiene un componente genético. Al margen de los credos religiosos, este concepto de espiritualidad contempla no solo la devoción por un Dios, sino también otras cuestiones como el sentimiento de conexión con la naturaleza, con el universo o el misticismo. La hipótesis de Hammer sugiere que existen genes que nos predisponen a ser más espirituales. Para estudiarlo, utilizó unos cuestionarios de personalidad que realizaron unas 1000 personas y que cuantificaban su espiritualidad. Esta muestra estaba compuesta por gemelos idénticos, mellizos y hermanos sin más. Luego, tras realizar estudios moleculares, el investigador encontró un vínculo entre esa medida de la espiritualidad y un gen. Se trata del VMAT2. Una secuencia con las instrucciones de una proteína relacionada con el tráfico en el cerebro de moléculas como la dopamina y la serotonina, moléculas ligadas a sentimientos como el placer, la motivación o la ansiedad, entre otros. El hecho es que quienes poseían una versión determinada de ese gen daban resultados mayores en los test de espiritualidad que los que tenían otra versión, digamos, no tan espiritual. Hammer sugiere que este gen podría predisponer a las personas a la espiritualidad, pero también aclara que es posible que no sea el único. Además, a esta posible contribución genética hay que añadir otros factores como el entorno familiar y social, el desarrollo embrionario y otras variables que modelarían nuestras creencias. En cualquier caso, si la espiritualidad es algo debido en parte a la genética, sería asimismo hereditario. Un carácter que, según la hipótesis de Hammer, contribuiría a afrontar la vida con un mayor optimismo ante las adversidades y que podría haber dado un mayor éxito evolutivo a nuestra especie. Es muy interesante porque realmente lo que sugieres es que hay una manera, y la estáis practicando, de utilizar los genes para influir en la manera de ser, en el estado anímico de la gente. ¿Sí o no? Sí. Y al parecer habéis llevado a cabo algunos estudios, no tanto sobre la felicidad, sino sobre la ansiedad, utilizando lo mismo que se utiliza con el Prozac, por ejemplo. ¿Utilizáis, pues, los genes? Sí. Para influir en la conducta. Los genes para cambiar a la gente. Bueno, utilizamos genes para estudiar la conducta. Te acabo de contar la historia del gen que influye en la felicidad, pero hemos descubierto otro que tiene que ver con la ansiedad, la depresión y todos los sentimientos negativos. En efecto, afecta en el cerebro al mismo gen sobre el que incide el Prozac, el famoso antidepresivo. Funciona más o menos de la misma manera. Podríamos decir que algunas personas, la mitad de las personas del mundo, nacen con su dosis de Prozac. Son esas personas más jijiji, jajaja, las más felices, vaya. En cambio, la otra mitad de la población no tiene Prozac de nacimiento ni es tan feliz, por así decirlo. Me han preguntado por qué la mitad de la población nace poco feliz. Y es muy interesante porque resulta que el Prozac genético tiene los mismos efectos secundarios que el Prozac. Interfiere con la libido y con el sexo.
Los que son felices y tienen esa especie de Prozac no quieren practicar el sexo tan a menudo. En cambio, los que tienen un nivel más reducido de Prozac tienen relaciones sexuales con mucha más frecuencia, lo cual demuestra que no hay mal que por bien no venga y explica por qué tenemos personalidades tan variables. Porque algo que puede ser bueno en una situación puede ser malo en otra. Para algunos científicos existe un colectivo muy interesante con el que llevar a cabo determinadas investigaciones: los gemelos monocigóticos, hermanos que desde un punto de vista genético son idénticos. Estos proceden de un óvulo que, tras la fecundación, se dividió en dos células separadas con la misma información genética y que daría lugar a dos individuos iguales, dos clones. Los gemelos monocigóticos pueden aportar pistas para conocer qué aspectos de la biología y la psicología de las personas se deben a la herencia y cuáles responden a las circunstancias de la vida y del ambiente. Dentro de este grupo son especialmente interesantes aquellos que, por los motivos que sean, fueron separados de pequeños y crecieron en entornos distintos. Los científicos asumen que buena parte de las diferencias entre estos hermanos se debe al modelado ejercido por el entorno familiar, social y ambiental, puesto que la componente hereditaria es la misma para cada pareja. Los estudios de Dean Hammer sobre la espiritualidad y la orientación sexual se basan en gemelos monocigóticos, aunque no exclusivamente, ya que estos presentan un problema, escasean, y más los que crecieron separados. Por ello, los científicos también recurren a hermanos no tan idénticos, a los gemelos dicigóticos, más conocidos como mellizos, y a los hermanos sin más. Ambos casos proceden de dos óvulos distintos, fecundados cada uno por un espermatozoide distinto. Las parejas de gemelos dicigóticos y de hermanos de distintos partos conservan muchos rasgos en común, pero no todos. A diferencia de los gemelos idénticos, los mellizos muestran diferencias no solo en sus genes, sino también en sus cromosomas. De aquí que dos hermanos mellizos puedan ser de distinto sexo, niño y niña. Los mellizos y los hermanos convencionales abundan, sí, pero a la vez muestran mayores diferencias en su ADN. Al investigar con estos, los científicos deben encontrar aquellas diferencias genéticas que, si pasaran por alto, podrían sesgar los resultados de sus estudios. Durante décadas hemos asistido al debate sobre qué pesaba más en la balanza de la naturaleza humana, si lo innato o bien lo adquirido. En términos biológicos, y dejando de lado algunas excepciones, ahora sabemos que somos el producto de un diálogo constante entre la genética y el entorno. Sin embargo, todavía es un misterio cómo surgen los pensamientos y las emociones. Lo que es indudable es que los genes que controlan las sustancias químicas que se liberan en el cerebro ejercen una influencia sutil, pero influencia al fin y al cabo, en esos pensamientos y en esas emociones. Por ello, al investigar sobre la felicidad, la depresión o la sexualidad desde el punto de vista genético, Dean Hammer está descubriendo el abecedario con el que se escribe el libro de nuestras vidas. Naturalmente, el abecedario no es el todo. También hace falta una gramática y una ortografía, y allí es donde entra en juego el entorno y la cultura. Pero, ¿quién podría escribir un libro sin contar con el abecedario? Todo lo que hace el cerebro está influido por los genes que lo codifican. Dean Hammer,